Indígena de Profesiones. Estamos gustosos de que nos acompañen en estas instalaciones y más con un tema importante que son los colegios de profesionistas y las federaciones. Pero, bueno, antes de iniciar, quiero hacer extensiva el agradecimiento del director de profesiones, el doctor Fernando Espino, que no estuvo el día de hoy por cuestiones de agenda, pero que les agradece obviamente que estén aquí. Él tenía mucho interés en participar en esta plática, sin embargo, nos da esta encomienda para que nosotros podamos llegar con la información que ustedes necesiten. Y pues bueno, voy a empezar. Les preparamos este tema, comenzando con 3 puntos que consideramos nosotros que toman importancia. ¿Qué son los colegios de profesionistas? El tema son derechos y obligaciones. Quiero pensar que ese es el tema. Sin embargo, antes de enfocarnos a los derechos y las obligaciones, tenemos que ver primero qué son los colegios de profesionistas. Quizá ya tenemos la idea, sin embargo, sí tenemos que recordar primero que son asociaciones civiles. Por naturaleza jurídica son estas asociaciones, tenemos que hacer hincapié que por ser asociaciones civiles no son lucrativas. Este tipo de asociaciones están formadas por profesionistas, no están formadas por otro tipo de personas, por otras calidades, y son o pertenecen precisamente los profesionistas, están patentados con la rama profesional igual a cédula. Esta es la característica principal. Estas asociaciones civiles, obviamente no lucrativas, están formadas por esos profesionistas de la nuestra rama, que es la cédula que los patenta. Los colegios son estas instancias de opinión crítica en busca de certeza, calidad en el ejercicio de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Los colegios son auxiliares de la administración pública en la vigilancia del ejercicio profesional. Este tema del ejercicio se involucra con el artículo 5 constitucional, se desprende más bien del artículo 5 constitucional. Aquí hay una separación, si ustedes pueden observar en la Constitución, se divide el artículo 3 y el artículo 5. Uno habla de la educación como tal y es muy diferente en términos de educación superior a lo que es el ejercicio de la profesión. Por eso es que está dividido y por eso de ahí nace la ley reglamentaria que ahorita vamos a ver, obviamente. Son instancias para brindar profesionistas. ¿Por qué son este tipo de instancias? Porque son las únicas que están facultadas para poder realizar actividades que lleven o que garanticen la calidad en ese ejercicio de la profesión. Son gremios por antonomasia, están debidamente reconocidos y esa calidad les da este prestigio de ser colegios. ¿Qué hacen los colegios de profesionistas? Bueno, ya vimos en una parte qué son. ¿Qué hacen? Los colegios de profesionistas vienen contemplados, obviamente, como ya platicábamos en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Este es el término completo de la ley. La conocemos todos como ley de profesiones, pero sí hay que saber cuál es su término completo. Y de ahí se derivan los propósitos, más que derechos y obligaciones para colegios de profesionistas. Como son personas morales, vamos a entenderlos como los propósitos, ¿sí? Ellos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, básicamente las personas físicas somos las que tenemos derechos y obligaciones, tenemos que cumplir nuestros deberes. Sin embargo, los colegios se enfocan a otro tipo como de deberes. Esos están estipulados en la ley y aquí les aportamos unos puntos, los resumimos como en 4, que nos parecen muy importantes. Primero, lo que veníamos hablando de la vigilancia del ejercicio profesional,
vuelvo a insistir en esta parte, porque esto trae la situación de que tiene que realizarse este ejercicio en el más alto plano legal y moral. De ahí que vienen también los códigos de ética y las prácticas profesionales adecuadas. Promover la expedición de leyes, reglamentos y reformas. Esto viene de la mano con la educación superior, sí, no es lo mismo, pero vienen vinculados. Ahorita les voy a explicar por qué. Esta expedición de leyes, reglamentos y reformas, no sé si ustedes han escuchado la cuestión de que existen ahorita algunos proyectos de ley, hay algunas iniciativas en el Congreso para lo que es la nueva ley de profesiones. Es un ejemplo, y en eso participan precisamente los colegios de profesionistas y las federaciones. De hecho, están involucrados colegios de abogados, federaciones de enfermeras, colegios de enfermeras, colegios de ingenieros. Entonces, esta parte también es fundamental. Colaborar en la elaboración de planes de estudios profesionales. Esto también es con vinculación con la educación superior. En la parte de actualizaciones, en la parte de creación, en la parte de inclusive de ir enfocándonos verdaderamente a lo que nos da el plan y programa de estudio de la carrera, de la especialidad en el caso concreto, y son auxiliares precisamente en estas instituciones de educación superior. Prestar la más amplia colaboración al poder público como cuerpos consultores. Esto quiere decir que hay instancias que requieren de los colegios de profesionistas para poder realizar ciertos trabajos. Los colegios que hacen, emiten sus comentarios, emiten dictámenes, si es el caso. Les voy a poner el ejemplo de CEDUBI. CEDUBI, ahorita, por ejemplo, hemos estado en pláticas con esa autoridad relacionadas con lo que son los directores de obra. Y viene en la normatividad aplicable, tanto colegios de ingenieros como de ingenieros arquitectos, solamente 5 colegios debidamente registrados. No habla de asociaciones, no habla de sociedades, habla de colegios de profesionistas de esas ramas. Van a ser los únicos que puedan emitir dictámenes y puedan participar como directores responsables de obra. Entonces, ¿qué hace CEDUBI? Se auxilia de la Dirección General de Profesiones, se pone en vinculación con estos colegios de estas ramas para poder llevar a cabo estos proyectos. No les da, no les da el trabajo a otro tipo de gremios. Entonces, esta es la vinculación que tiene precisamente con el poder público. Este es un ejemplo, pero hay, pues, está la administración pública, está el poder judicial, por ejemplo. Entonces, realmente son instancias que proporcionan la certeza. Obviamente, la autoridad no va a permitir que otro tipo de gremio o no va a consultar a otro gremio que no tenga la certeza de que su práctica se esté llevando de acuerdo a lo que establece la normatividad. Entonces, esa es precisamente la colaboración. Licenciada, ¿la puedo interrumpir? Sí, yo creo que podemos hacer eso, somos poquitos, podemos hacer esa dinámica ya. Como ustedes se digan, ustedes me digan. Nos esperamos al final con las preguntas, ¿sí? Entonces nos seguimos y terminamos aquí, ¿ok? Bueno, entonces, lo que les venía comentando, los colegios están regulados por una normatividad, la ley reglamentaria, que se conoce como ley de profesiones. En el capítulo 6 de los colegios de profesionistas, iniciando con el artículo 44, aquí dice, bueno, ¿qué son los colegios? Ya vimos esa parte. ¿Quién gobierna los colegios de profesionistas? Pues el consejo directivo.Esa parte yo creo que ya la pasaron algunos, porque ya hay algunos colegios registrados, y básicamente es esta estructura del consejo directivo, y durarán en su cargo 2 años. Así lo establece el artículo 44. No hay colegios de 3 años, consejos directivos de 1. Esto es lo adecuado y esto hay que cumplirlo de acuerdo a la ley. La siguiente, está el reglamento, obviamente la ley
reglamento. En el reglamento de la ley reglamentaria, en el capítulo 7 de los colegios de profesionistas, iniciando con el artículo 64, en el reglamento nos va indicando cuál es el procedimiento, cómo tiene que hacer el colegio para ir avanzando en sus procesos. Entonces, es una oportunidad de que ustedes puedan checar esto del capítulo 7, porque nada más vemos lo que es la ley, pero también existe un reglamento. Por ejemplo, la creación de la federación o de las federaciones está dentro del reglamento de la ley reglamentaria, en el artículo 74. Entonces, esa parte sí hay que checarla como que muy bien para poder enfocar también esos deberes. Siguiente. Bueno, ahora ya vimos qué son para que sirven los colegios de profesionistas o qué hacen. Ahora vamos a ver cuál es su importancia. Nosotros nos damos a la tarea y en la dirección de colegios de prepararnos como en 4 panoramas. El primero de ellos es la ventaja para los agremiados. ¿Qué gano yo? ¿Qué obtengo yo como agremiado al estar dentro de un colegio? La parte importante de esto, que es la defensa de los derechos de los miembros en su práctica profesional. Eso, se da en todos los colegios, nada más que abundan en la cuestión del área de la salud. Esto de la defensa en el actuar del profesionista, médico, especialista, etc. Se abren oportunidades de acceso a programas de actualización. Esto enfocado obviamente a lo que platicábamos con los planes y programas de estudio o programas de académicos, por ejemplo, con las instituciones de educación superior. Crece el margen de competitividad a nivel nacional e internacional. Esta parte de aquí, hablando por ejemplo de los tratados internacionales. En los tratados internacionales están, de hecho ahorita fue la reunión del director general para ver toda esta parte de lo internacional con los colegios, federaciones, profesionistas destacados en las ramas correspondientes. ¿Por qué? Porque en la parte conducente de los tratados internacionales viene el apartado de servicios profesionales. Entonces eso hay que mantenerlo en constante información con la Dirección General de Profesiones, y en esto están directamente involucrados los gremios. Las ventajas para la profesión. Obviamente aquí, por ejemplo, tenemos que protegen la misión, los principios y los intereses de la profesión. Esto enfocado, por ejemplo, a lo que son los códigos de ética, que por cierto ya están muy olvidados y no nos envían los colegios a veces. No es un requisito, sí es cierto, no es requisito para poder registrar un colegio o una federación, pero sí les ponemos mucho énfasis a que los manden estos documentos y que en cualquier oportunidad de que ustedes ya tengan preparados esos documentos, nos los envíen protocolizados ante notario público para que ustedes tengan su expediente bien organizado, porque en cualquier momento alguna autoridad administrativa o judicial requiere información tanto de esto como de los peritos profesionales, que los vamos a ver al ratito, y no contamos con mucha información, tenemos que requerirles y los agarramos así como que a la prisa, ¿no? Entonces sí hay que ir elaborando estos documentos, al igual que su reglamento interno de la federación o de los colegios respectivos. Evalúan planes académicos con el fin de actualizarlos. Esto es mediante acuerdos y convenios con las instituciones de educación superior, inclusive hasta creaciones. Si hay alguna subespecialidad que no tenga la patente de cédula como tal, también se hace el estudio para que se pueda crear esa subespecialidad, o como ustedes le llamen, para que pueda estar debidamente reconocida por la Secretaría de Educación Pública y sea susceptible de ser registrada y emitirse una cédula correspondiente de alguna especialidad. Porque muchas veces, y bueno, me ha pasado que únicamente se da en la cuestión del área de salud, existen algunas que son como subespecialidades y no propiamente cuentan con una cédula de especialista. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Bueno, obviamente a través de los colegios o inclusive de la federación se puede establecer este acuerdo para que se pueda crear esa especialidad. Los gremios divulgan conocimientos a través de medios informativos,
los informativos. Tenemos colegios que tienen su revista, que realizan, bastante interacción con medios de comunicación, con las redes sociales, para que obviamente todo a nivel nacional se estén enterados de lo que hace el colegio o la federación. Entonces, esto también está debidamente facultado a los colegios para poder hacerlo. Luego, las ventajas para la educación superior, que son cuerpos consultores, que son entes, obviamente, para la creación de planes y programas de estudio, y esto también lo toman muy en cuenta en las universidades. A los colegios de profesionistas son los primeros que llaman para poder impartir cátedras, porque obviamente son profesionistas que certifican su conocimiento, que están actualizados y que tienen un medio de competitividad bastante alto. Entonces, estas universidades piden el apoyo a los colegios de profesionistas, pero obviamente los que están registrados. Ventajas para México. Bueno, en este sentido, lo que decíamos de los peritos profesionales. Estos peritos, lo que hacen los colegios y inclusive la federación, es crear los procedimientos para poder facultar a los profesionistas como peritos. Entonces, trae su documento, que es uno de los que les mencionaba, que debe estar protocolizado. Y también son cuerpos consultores, volvemos a insistir en esta parte, porque lo requieren lo que es el sector público, inclusive el sector privado. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya platicamos qué son, qué hacen los colegios de profesionistas, cuál es su importancia y demás. Ahora, sí hay que distinguir lo que comentábamos hace un rato de las asociaciones. ¿Qué hace una asociación civil y qué hace un colegio de profesionistas? Para que nos quede así como un poquito más claro y poder ahondar en este tema, de que si bien es cierto, como lo comenté al principio, los colegios son asociaciones civiles por naturaleza jurídica y se rigen en estructura por el Código Civil. Los colegios de profesionistas son instancias reconocidas por una ley reglamentaria que deriva de la Constitución, del artículo 5 constitucional. Eso no lo tiene una asociación civil, sí, vamos a llamarlo así. Hay asociaciones civiles que inclusive no están formadas por profesionistas, pueden tener otro carácter y personas se encuentran ahí, pero de otra calidad. Entonces, los profesionistas, donde se encuentran el amparo, protección, es en un gremio de profesionistas, que es un colegio debidamente registrado. Entonces, sí hay que distinguir la diferencia entre uno establece lo que son los propósitos, y los tiene bien especificados en la ley, que son los colegios, y la asociación propiamente no cuenta con esa especificación de lo que va a hacer. La asociación civil nada más está creada para realización de cuestiones, algunas académicas, algunas institucionales, pero no cuenta con esta facultad. Entonces, ahí sí hay mucha diferencia. Bueno, de todos modos, ahorita fue como muy rápido, pero nosotros publicamos pláticas. Si ustedes quieren llegar a los demás doctores, de que cada 15 días nosotros damos una plática de colegios de profesionistas y una plática de certificación profesional, porque ese sí es otro tema. Es diferente, sí va de la mano con los colegios de profesionistas, obviamente, pero sí es un tema como aparte. Entonces, si están interesados, pues nosotros con mucho gusto les damos la plática, nos ubicamos, les agendamos, para que, si los demás colegios están interesados y demás, les pasen mis datos. Ahí con mis datos está mi correo electrónico y el número telefónico para que podamos agendarlos, ¿no?
Ahora sí, si gusta, vamos a las preguntas. Sí, gracias. Como sustentó en su plática muy concisa, porque ya tenemos el conocimiento de que todo se basa, que emana del artículo 5, hizo la diferenciación correcta entre el quinto y el tercero, pero tenemos que también ponderar y afirmar que existe la complementaria a la ley, se enriquece del Código Civil, de la Ley General de Salud, por ejemplo, y entonces de la Ley General de Salud yo invoco en la reforma última que mandó el 1 de septiembre del 2011 el presidente Felipe Calderón Hinojosa, que modificaba 84, 271, 272 bis con respecto a la voluntad del profesionista de asociarse libremente a un colegio. Cuando deja como voluntad, es la voluntad, la acción, la motivación de un profesionista. En este caso, que usted pone los puntos perfectamente bien claros, cuáles son los beneficios y cuáles son las obligaciones de los colegios, no podemos concebir que sea tan solo a la voluntad del profesional de asociarse, sino que debemos de darle un espíritu más profundo de que tiene que estar, porque es en beneficio de México, en beneficio de profesión y en beneficio del gremio y en beneficio del paciente, porque está ligado a la profesión y a la educación continua. Entonces, cuando ustedes nos vamos al 50, por ejemplo, las obligaciones de los colegios en la ley reglamentaria, al 44, como lo explicó usted, licenciada, tenemos que también que darle esa obligatoriedad, no dejarlo tan solo como abierto como quedó en la reforma de esa Ley General de Salud, voluntad, y entonces ahí entre la vigilancia, por ejemplo, de los colegios que nos vigilar el correcto ejercicio, no tan solo de los colegiados, nos preocupan los que no están colegiados, que están por ahí en la esquina. Ahorita se acaba de enviar a la Cámara de Diputados, ya se publicó el anexo 29 de la reforma de la Ley General también, de la creación de la Comisión Federal de Vigilancia a los centros de atención médica, y que van a ser los vigilantes los pacientes, no van a crearse inspectores, no va México se mueve, como es el eslogan presidencial, México se mueve, mover México, pero no, los van a ser los pacientes los que van a vigilar este tipo de situación. Pues los colegios, aparte de vigilar nuestra membresía, también tenemos que ser los portadores a la SEP, en este caso a profesiones, y decir, ¿saben qué? Tenemos conocimiento de que tal lugar, ya sea la Comisión Federal o con ustedes, así creo que más clara es la pregunta, ¿dónde va a ser? De acuerdo a esta nueva articulado del 29, como conocimiento, ¿verdad, colega? Entonces, de esta modificación, nosotros como colegios daremos parte a través o simultáneamente a hacer de profesiones o a la Comisión de reciente creación, Comisión Federal de Vigilancia del Ejercicio Profesional Médico, que también depende de la COFEPRIS, va a quitarle un poco de descargar el trabajo a la COFEPRIS y darle ciertas atribuciones de vinculación a CONAMED también en este aspecto. Es muy complejo, porque son colegios de profesionistas, y usted tocó un punto que cuando quise interrumpirla con respecto a la pericial, con respecto a la idoneidad del académico que represente a nivel de las universidades y a la modificación de programas de salud, pero sobre todo en la defensa del profesional de la salud, con respecto de formar peritos que nos representen ante la autoridad pública. Ya vio, son tres preguntas muy importantes, que son la vinculación, que no es voluntad ya tan abierta como dice la ley, en el artículo 232 bis de la Ley General de Salud, que no debe de ser nada más del vigilar los colegiados, sino vigilar la mala práctica. Posiblemente el Ministerio de la Profesional tienen, como tienen aquí algunos compañeros que han dicho, hay unos que no tienen ni siquiera que es de la profesional, como lo marca el artículo 5, y la tercera es la idoneidad de que trabajemos en los colegios, mandemos protocolizado nuestro cuerpo de peritos con copia a CONAMED estatal, con copia a la autoridad pública, por ejemplo, a la PGR o a la PGJ local, para poder determinar quiénes son las personas que nos pueden representar en una controversia civil, penal o administrativa o de aveniencia ante la CONAMED. Esa es mi inquietud, como soy el asesor jurídico
de la Federación de Colegios de México, la FENACOME. Soy licenciado y maestro en Derecho Penal y aparte doctor en Cirugía también. Entonces ya hay una nueva generación de doctores inquietos que buscamos en el derecho el apoyo y necesitamos el apoyo también de la Secretaría de Profesiones que nos apoye para que tengamos el contacto directo y se nos trate como iguales, no realmente como profesionistas, pero que tengamos esa calidad de poder ser escuchados en un momento determinado y se nos dé el aval que es obligatorio casi, no es voluntad del profesional de vincularse con un colegio. En la modificación a la Ley General de Salud salió en el 2011, pues se empezó a trabajar desde el 2008. Modificaron en el 81, 83, 271, 272, bis 1, 2 y 3. El hecho de que lo ha intentado el Colegio de Abogados de México y el Leal Ilustre Colegio de Abogados, la barra de abogados, han estado tratando de que la colegiación sea obligatoria para todas las profesiones, pero para poder hacer eso se tiene que modificar varios artículos de la Constitución, porque la Constitución no puede ir en contra de la libre asociación, no puede obligar a nadie. Hay una tesis del maestro Burgoa en donde habla de la inconstitucionalidad de obligar a todo el mundo que se colegie. Eso por un lado. Por el otro lado, efectivamente los colegios no nada más vigilan el ejercicio profesional de los colegiados, sino de todo aquel profesionista que ejerza la profesión para la que tiene patente. Es independiente si está colegiado o no. En el artículo 50, en el inciso O, dice que los colegios nombrarán la lista de peritos oficiales. ¿Qué ha sucedido? Como todo en este país, somos país de costumbres. Las autoridades que no saben medicina se allegan de cualquier institución pública actualmente para poder hacer un peritaje. Los solicitan, ya sea al Hospital General, al ISSSTE, al Seguro, a quien ellos decidan, piden que les hagan un peritaje. Nosotros hemos tenido con el doctor González, que tiene 30 años de ser perito o más, hemos tenido la confrontación con peritos no nombrados por el colegio, y entonces ahí hacemos valer la fuerza que tiene el colegio, como lo dice la ley, que es un perito nombrado por un colegio, siendo que el otro es nombrado por una institución, que a lo mejor ni siquiera es parte de lo que nosotros estamos discutiendo, porque a lo mejor en una nariz le hablan a un cirujano otorrino y en una abdominoplastia le hablan a un cirujano general. Entonces, lo que hemos hecho los colegios de plástica básicamente es mandar la lista de peritos oficiales que nombra el colegio con su atribución en el título constitucional y solventamos el hecho de que perite cualquiera que no sea parte de nuestra profesión. Por lo menos lo hemos hecho aquí y en varios estados de la República, donde el doctor González a mí y a algunos otros miembros del colegio nos ha tocado. Realmente es muy difícil hacer la colegiación obligatoria, pero lo que sí podemos hacer es meternos a la modificación de las leyes, como hicimos desde el 2008 para modificar la Ley General de Salud. Aquí el problema es que son dos instituciones diferentes regulando el ejercicio profesional del médico. Por un lado está la Ley de Profesiones y por el otro lado está la Ley General de Salud. Caso específico, los maestros en cirugía estética. Los maestros en cirugía estética tienen una cédula de maestros en cirugía estética, pero es un grado académico y ellos ya ejercen la cirugía sin estar facultados, pero pueden hacerlo porque tienen una cédula. Pero desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, en su Ley General de Salud se los impide con dos factores importantes. Uno, no tienen la cédula de especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, que muy pocos tienen la de cirugía plástica estética. Y dos, no tienen la certificación vigente del Consejo con idoneidad que les da CONACYT. ¿Qué pasa? CEP dice, tu colegio puede certificar,